Buenas noches, soy Víctor Ayllón, un viernes más con Cuatiyat planteando un conversatorio. Hoy vamos a tener, gracias a las gestiones de uno de los socios de Cuatiyat, a quien admiramos todos mucho, que se llama Cristian Galloso. Él nos acercó a la posibilidad de invitar a un distribuidor internacional de cine y audiovisual que se llama Alfredo Panadero. Así que vamos a hacer una breve presentación nada más y vamos a ir al punto que nos trae hoy, que es lo que sucedió en el mercado prácticamente con esta situación de pandemia y cómo la distribución audiovisual fue modificándose. Cristian Galloso, Alfredo Panadero, muchísimas gracias por estar aquí con Cuatía y vamos a ver por dónde nos lleva este conversatorio hoy acerca de esta realidad que nos encuentra a todos sin poder hacer mucho por cable, mucho por Netflix, mucho por plataformas digitales, autocines. Estamos reinventando, parece, la industria del audiovisual, por lo menos en la parte de la distribución, Alfredo. Bueno, muy buenas noches, días. Acá en España, noches. Es un placer estar con vosotros aquí. Y bueno, como decías, es todo este contexto, este virus, esta cosa tan pequeñita, ha hecho que se revolucione todo el mercado audiovisual. Evidentemente, todos los sectores que existen, pero en el contexto de nuestro sector sí que está influyendo muchísimo, sí que está suponiendo un cambio brutal, pero no deja de ser una continuación de un cambio que ya existía. Todos éramos conscientes en esta industria de que poco a poco el cine, como lo que se llama la ventana de explotación theatrical, se estaba de alguna manera anquilosando y necesitaba una reinvención que algunos de los circuitos de cine, que esto ya hablaremos ahora con calma, pero algunos de los circuitos de cine ya estaban incorporándose un poco a una nueva tendencia de nuevos cines con diferentes cuestiones que hicieran atractivo al público la idea de volver a las salas, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras se daba, digamos, desde hace unos años este cambio de modelo, ¿no? En el que el theatrical va perdiendo el peso que tenía desde hace muchos años, va perdiendo ese peso que tenía y las plataformas van ganando un nuevo protagonismo. La pandemia lo que ha hecho ha sido básicamente, de manera muy exagerada, acelerar ese proceso. Lo que ha hecho ha sido directamente laminar a los cines, es decir, que al final un cine tenía que estar cerrado con motivo de la pandemia y las plataformas era el único lugar donde se podía ver cine. Bueno, y en general el audiovisual, ¿no? Entonces, claro, nos hemos encontrado en un contexto en el que ha habido, como siempre, porque siempre tiene que haber agoreros de que, bueno, pues siempre hemos escuchado a lo largo de todos estos años. Yo soy muy joven, pero bueno, yo lo he escuchado de pequeño y lo escucho de los mayores, que muchos de ellos son exhibidores de cine aquí en España, y todos dicen que ya no es lo mismo de antes, que yo llegué a escuchar a un exhibidor de cine en España, muy conocido además, de un cine mítico en Madrid, que, bueno, que básicamente no había ninguna opción a recuperar un tercio del- de la audiencia en España y, y nada, y básicamente, perdón porque es que me estoy escuchando eco, entonces me lío un poco. Sí, a ver, Ahora, creo que hay que silenciar un micrófono ahí de una transmisión. Alguien está escuchando la transmisión en vivo internamente aquí. Creo que es tu micrófono, Mario. Sí. A ver. Ok.
Ahí, silenciemos todos, por favor, y ahí está. A ver, un segundo. Te seguimos escuchando, Alfredo. Hay que habilitar el micrófono de Alfredo ahora. Te seguimos escuchando, Alfredo. Qué interesante. Ahora no te digo a ti. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. De alguna manera, todos veíamos cómo las plataformas digitales iban individualizándose, convirtiéndose en productoras, cada vez teniendo mucha más fuerza, y veíamos de que tarde o temprano la situación se iba a dar así. Lo que estás describiendo es lo que sucedió en España, sucedió en Paraguay, sucedió en todo el mundo. Los autocines pasaron a ser una alternativa y las salas convencionales, digamos, que se fueron cerrando. Tú hace unos minutos fuera de la transmisión nos contabas cómo es lo que sucedió en España con la situación donde tuvieron que cerrarse algunos cines para volver a abrirse. A ver si nos volvés a relatar eso, Alfredo, por favor. Sí. Bueno, antes estaba comentándole a Víctor Sí, y a Cristian que, bueno, pues que la realidad del contexto en España fue que una vez que se cerraron los cines pues, con motivo de la pandemia, hasta bien entrado junio no se volvieron a abrir, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Que en España lo primero que se abrió, porque era más seguro, porque se producía al aire libre, era los autocines, efectivamente. Se abrieron a principios de junio y con medidas, por supuesto, con aforo muy limitado, etcétera. Y digamos que a esto se fue sumando el resto de salas. Hubo salas que abrieron pues, el 12 de junio. Los autocines empezaron quizá el 5 de junio, el 5 o el 12 de junio. Hubo salas que abrieron el 12, otras el 19, pero ya eran salas de exhibición normales de los principales circuitos de cines en España. Y ya el 26 de junio fue, digámoslo así, el día oficial en el que se habían puesto la mayor parte de los exhibidores de acuerdo para volver a abrir sus salas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió fue básicamente que, bueno, pues que contra todo lo esperado, eh, el público no dejó de ir, no solo por el hecho, que esto es una cosa que voy a decir y que ya voy a empezar a romper una lanza por los exhibidores. El público dejó de ir en parte no por la pandemia, que también, obviamente, por el miedo a contraer el virus. También es verdad que aquí en España se ha insistido, en muchos países también, pero se ha insistido mucho en las medidas de prevención, se ha insistido mucho en una alarma social en algunos momentos muy exacerbada, aunque es verdad que la situación ha sido muy grave, pero ha habido un momento en el que cuando vuelven a abrir los cines no hay estrenos. Ese es un momento crítico. En ese momento en el que tú, exhibidor de cine, decides volver a abrir los cines y no hay catálogo, o sea, no hay cartelera, no hay estrenos, no hay nada que te pueda servir de cara al público, de cara bueno, a darle algo nuevo, algo atractivo, ¿no? Entonces te encuentras con que hay cines que abren el 12 o el 19 con películas como Joker, como, bueno, allí no sé si es el Guasón en Paraguay, pero sí. bueno, ¿no? Pero, a ver, permitime Sí. una consulta. No hay cartelera nueva, pero ¿por qué? O sea, yo creo que hay películas que se dejaron de estrenar, que todos están esperando que esto pase para estrenarse y de repente llega el momento y no nos podemos plantear nuevos estrenos o qué es lo que sucede en realidad. ¿Por qué no hay películas nuevas al reabrir los cines en España? No hay películas nuevas al reabrir los cines porque los cines, perdón, las distribuidoras, básicamente las majors, ¿vale? Las distribuidoras grandes, ven el panorama, ven la caída que hay en la cartelera, la poca gente que está yendo a los cines, les entra el pánico y prefieren esperar a que haya un contexto mejor económicamente. Entonces, claro, eso lo que produce en España es un miedo atroz de las distribuidoras, no atreverse a lanzar ninguno de sus estrenos más potentes del año, precisamente porque ven que el público no acompaña.
Pero el problema de eso no es solo que hay ese miedo a las distribuidoras, sino que los mismos cines se encuentran con que para que puedan sostener la situación en la que están, que es una situación muy crítica, no pueden permitirse el lujo de abrir todas las salas para proyectar películas, con lo cual tienen que disminuir la cartelera porque tienen que abrir menos salas. Y no solo eso, sino que además muchos de ellos se tienen que plantear tener menos empleados en nómina o, mencionábamos antes, off the record, pero el tema de los ERTES, ¿no? De los expedientes de regulación temporal de empleo, ¿no? Aquí en España lo que se ha hecho ha sido básicamente suspender la actividad económica, como en todos los países, con el motivo del COVID, es una situación excepcional, una situación que justifica que tú como empresario puedas decirle al Estado, ¿no? A tu Estado, a tu gobierno, le tengas que decir, oye, yo no puedo continuar mi actividad económica por un impedimento que es externo a mí, ¿no? Y eso lo que supone es que el Estado pues, se haga cargo de un porcentaje, que en España creo que es el 70%, del salario bruto que te corresponde como empleado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que llega un momento en el que, claro, si no hay demanda, o sea, perdón, si no hay oferta, baja muchísimo la demanda. Entonces llega un momento en el que nadie sabe muy bien qué hacer porque ven que no apoya el propio sector, no se apoya a sí mismo, no hay una unión en la que todos estamos juntos intentando relanzar esto, ¿no? Esto ocurre al principio. Es verdad que a raíz de esta situación empieza a haber movimiento, algunas distribuidoras grandes empiezan a animarse con algunos estrenos, pero también aquí en España ocurre algo muy, bueno, muy crucial, que es que el estreno de Mulan, la película del año por parte de la distribuidora de Disney, que es Disney es la distribuidora más potente que hay en España a día de hoy, y más aún cuando compró Fox. Lo que ocurre en ese momento es que Disney decide lanzar, después de haber postergado la fecha de estreno de Mulan, decide lanzar online la película en su propia plataforma. ¿Vale? Es decir, Disney en un momento dado dice, mi mejor estreno, no estoy seguro de poder lanzarlo en los cines porque veo la situación y decido no lanzarlo. Y le decido lanzarlo en mi propia plataforma. Claro, ¿qué ocurre ahí? La reacción, esto lo podéis ver porque los medios se publicaron, la reacción de los cines, de los exhibidores, de la agrupación de exhibidores en España, es una reacción de decir, oye, habéis engañado al público. Le habéis dicho que vais a poder verla en el cine y ahora no hacéis esto. Hay una reacción de no nos dejéis a la estacada, no nos dejéis ahora en este momento tan crítico sin vuestra película, que es la más esperada del año, es la que tiene más promoción, es la que, ¿no? Es el buque insignia del año 2020, ¿no? Entonces es muy sintomático. Yo esto lo hablaba hace poco con un productor en España y estaba sorprendido también. ¿Cómo es posible que, no sé, pues que digamos que los grandes responsables de lo que podría ser una nueva, o sea, digamos, un nuevo impulso del cine, que es verdad que va a ser menor a lo que era antes, pues en este momento deciden quedarse a medias, ¿no? Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y es verdad que no es fácil, ¿eh? Yo me pongo en la piel de estos exhibidores grandes, o sea, de estos distribuidores de las majors en España y yo no lo tendría tan claro tampoco. A pesar de eso, algunas distribuidoras, como por ejemplo la nuestra, hemos decidido lanzar películas desde European Dreams Factory sabiendo que no íbamos a hacer, vamos, que quizá haríamos el 80, como mucho, el 80% de lo que podríamos haber hecho en un contexto sin COVID. Pero esta realidad ha venido para quedarse, con lo cual es lo que te toca, ¿sabes? Pero Alfredo, entonces estás relatando un poco una ruptura de alguna manera entre lo que estábamos nosotros llevando entre distribuidores y exhibidores y ahora en este contexto se apostó por las plataformas propias que también ya se sabían que iban a existir y que la estaban preparando como para plantearla, ¿verdad? Entonces, yo creo que es eso que estás relatando
sucedió en Europa, sucedió en Asia, sucedió en todos lados y sucede también en Paraguay. Entonces, aprovechando esta reflexión tuya, le quiero dar pie a Julio Angulo, que es de los distribuidores y exhibidores acá en Paraguay. Julio, querido, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. No sé si llegaste a escuchar todo lo que estaba diciendo Alfredo, pero relató más o menos la situación en la cual tenemos una situación en que los distribuidores están apostando por su lado y los exhibidores también, hay como una pequeña ruptura de sálvese quien pueda un poquito. Sí, Julio, ¿cómo es en Paraguay? Bueno, antes que nada, un gusto, Alfredo, Cristian, Víctor, muchas gracias por poder compartir con ustedes. Estuve escuchando y aprendiendo sobre todo, mucho te agradezco, Alfredo. Escuché los últimos 4 minutos más o menos, no sé hace cuánto arrancaste, ¿verdad? Pero mira, lo de Mula me parece muy interesante y tenía una pregunta que me dijeron y quería confirmar contigo. ¿Es cierto que se pirateó tanto que una jugada que en Europa, o sea, ya no en Europa, mundialmente se arrepintieron de hacerla? O sea, eso se rumorea hacia acá, pero quería un poco confirmar si esa información es fehaciente. Preguntas en concreto por Mulan, si se Por pirateó. Mulan. Sí. Que Disney está arrepentido por la piratería que tuvo. Bueno, yo a Disney no le he visto que haya dicho en ningún momento que esté arrepentido por haber lanzado. Yo creo que nunca lo va a decir. Si lo está, no lo va a decir, ¿vale? Sí, sí. Por 2 motivos. Yo creo que por un lado, creo que han abanderado, por así decir, una nueva forma de distribuir de repente, ¿no? O sea, que han abanderado como el cambio de modelo o da esa sensación, ¿vale? Que yo creo que no hemos pasado lo que hablaba un poco, no ha habido una ruptura total del modelo tradicional de distribución todavía, pero digamos que han abanderado un cambio. Pero yo también creo que hay una cuestión que no tenemos que dejar de pasar, que es que ellos tienen una plataforma propia que acababan de lanzar en España justo en el momento de la pandemia, ¿vale? O sea, justo cuando empieza la pandemia, Disney lanza su plataforma. Entonces, ¿por qué deciden estrenar Mulan? Pues quizá decidan estrenar Mulan porque les conviene que en su plataforma tengan más suscriptores y les conviene adelantarse a lo que va a ser el futuro, no sé si inminente, pero sí, sin duda, el futuro acelerado que ha provocado un poco la pandemia, que es vamos a pasar a un modelo en el cual lo online tiene que cubrir lo que se ganaba antes en los cines, ¿no? Entonces, en ese modelo en el que el theatrical y el VOD, ¿no? El video on demand, se va equilibrando y el video on demand va cogiendo más peso, es un modelo en el cual en algún momento algún distribuidor va a tener que decidir o va a tener que apostar porque esas ventanas de explotación se fusionan. Y me voy a explicar por lo que estoy diciendo porque es muy etéreo, parece muy abstracto. AMC, que es el exhibidor a día de hoy más popular, bueno, y el que más dinero tiene en Estados Unidos y el que más salas tiene en Estados Unidos a día de hoy, ha llegado a un acuerdo con Universal Pictures en Estados Unidos para que todos los estrenos que tenga Universal, a los 17 días después de haber sido estrenados, puedan proyectarse en la plataforma de Universal Pictures. ¿Esto qué supone? Esto supone una disrupción absoluta del modelo a cómo lo hemos conocido hoy, ¿no? Es decir, nosotros cuando tenemos un producto audiovisual, una obra audiovisual se amortiza en diferentes ventanas de explotación en cada país. Tú empiezas por la ventana de exclusividad por antonomasia, la primera, que es la ventana theatrical, es decir, los cines. Luego, en España, no sé en otros países, pero en España sé que son 112 días de explotación exclusiva en los cines, ¿no? Tú tienes que respetar esa ventana sí o sí. Una vez que ocurre eso, ya puedes pasar al video on demand, ¿no? Que hablábamos, las plataformas, etcétera. Pero dentro del video on demand es un universo muchísimo más amplio. Es decir, tienes un TVOD, ¿no? Que es lo que vendría a ser un alquiler, un alquiler de estreno online, ¿vale? Pero luego a raíz de ahí tienes otras ventanas
que ya vendría a ser Amazon, que vendría a ser Netflix, etcétera, etcétera, ¿vale? Y después de todo aquello, bueno, el DVD casi ni lo cuento, pero ya me entendí, el DVD, perdón, no sé cómo lo diréis ahí, DVD o DVD, bueno, el DVD yo casi ni lo cuento, pero bueno, porque ya no se gana tanto. Hay distribuidoras en España que ya no hacen DVDs, para que sepáis, o sea, directamente. Y digamos que una vez que se pasa del video on demand y del DVD, ya tienes las ventanas de televisión. Dentro de esas ventanas de televisión tienes la ventana de estreno de lo que podría ser una televisión por cable, como puede ser Movistar, en caso de España es Movistar Plus, y luego tienes las televisiones generalistas, o la televisión pública o la televisión privada, pero que ya se ve en abierto, ¿vale? Entonces, bueno, he hecho un resumen muy resumido y mal hecho, pero para hacerme entender. Básicamente, lo que ocurre es que ese modelo, digamos que ha habido a lo largo de estos últimos años una lucha por parte de los cines de aguantar en ese modelo clásico de distribución. Es decir, han intentado por todos los medios que las nuevas plataformas, sobre todo Netflix, que es la que más fuerza ha hecho en esto, la que más ha intentado romper eso, han intentado aguantar todo lo que han podido para que la exclusividad de los cines siga existiendo. ¿Y con qué argumento pueden aguantar esa exclusividad? Pues uno, porque lo necesitan, obviamente, pero eso es obvio. Y dos, por el tema de los festivales. Es decir, que la exclusividad de los cines también tenga que ver con la exclusividad de los festivales de el estreno de la película, el estreno nacional y el estreno internacional de la película en este festival y en aquel festival, ¿no? Entonces, eso es un modelo que viene a agotarse, que viene a romperse. Y AMC, volviendo a lo que os decía, AMC ha sido un ejemplo de eso. Se ha plegado ante una realidad que es que Universal quiere lanzar cuanto antes sus películas porque ve que el proceso de pasarse al video on demand antes hay que hacerlo rápido. Hay que hacerlo rápido porque el contexto no te permite más. De hecho, el acuerdo que han llegado es que durante los 10 primeros días la película solo está en los cines y no se anuncia ningún estreno online. Pero a partir del día 10 ya puede estar Universal diciendo, bueno, el día 11 ya puede estar Universal diciendo, ya la tendréis dentro de una semana en mi plataforma. Y ya hacen campaña ahí, ¿no? Claro, estamos en un momento en el que te das cuenta que todo esto está pasando en Estados Unidos. O sea, que va a llegar a Paraguay, va a llegar a España, va a llegar a Europa, va a llegar a todos los sitios tarde o temprano. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a subsistir con eso? Es un modelo complicado. No sé qué pensáis vosotros. Y cambiaron las reglas abiertamente. Sí, Cristian, por favor. Cristian, di algo. Sí, Estoy muy sí, callado. por favor. Bueno, aprovecho para saludar a Julio y saludo oficialmente a Alfredo. Alfredo, te quiero hacer una consulta. Hace poco también asististe vos a una charla que hizo Albert Carretero, creo, ex alumno también de la Universidad de Navarra que está en Los Ángeles. Había hablado de la distribución en Los Ángeles. Y yo le hice una consulta preguntándole cómo iba a gestionar Hollywood el cuello de botella que se iba a armar con los estrenos, porque Hollywood estaba aún en postproducción, o sea que iba a llegar un momento dado que por el parate del cine iban a tener un montón de estrenos pendientes. Y él decía que como la industria de las plataformas es muy fuerte en Estados Unidos, como Netflix, Amazon, mismo Disney, y tienen mayor sinergia con Hollywood, o sea que obviamente se iba a administrar por ese lado también, descongestionar ese cuello de botella. Ahora, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, en España, que España tiene una industria bastante interesante de cine, desarrolla muchas películas por año y tiene como plataforma local, tiene Movistar, Filmin, creo que también es de España, pero no son plataformas que están al nivel de Netflix o Amazon o las Yankees. ¿Y ustedes cómo van a administrar ahí la distribución de ese cuello de botella que va a quedar con los estrenos en salas de cine? Eso es muy buena pregunta. Pues a mí me da la impresión, viendo cómo se están desarrollando estas semanas, yo lo que estoy viendo es todas las semanas recibo un correo, un mail de Comscore, que es que compró Rentrack, que compró Ivoe, pero bueno, es digamos que es la plataforma que administra muchísimos datos, también a nivel de televisión,
de las taquillas que se hacen en todo el mundo, ¿vale? De espectadores y de dólares y en el caso de Europa de euros, ¿no? Que se hacen con los estrenos, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he visto es que todas las semanas me llega un mail en el que hay un montón de cambios en las fechas de estreno de la cartelera, ¿vale? En España. Me llega todos los jueves y yo ayer mismo, ¿no? Entonces yo ayer vi que es que prácticamente hay una media de 20, 30 cambios de estreno, de fechas de estreno todas las semanas. Algunas postergándose, o sea, algunos estrenos postergándose en el tiempo y otros adelantándose, ¿no? Aprovechando alguna oportunidad. Es muy complicado. A mí me da la impresión de que, como os decía, Mulan ha sido un ejemplo y que ese modelo viene para quedarse. Es decir, que ese modelo tarde o temprano se va a incorporar y va a forzar a la industria a que la ventana de explotación se vaya reduciendo en el tiempo, ¿no? De theatrical. Y la de video on demand pueda, por tanto, comenzar antes o incluso al mismo tiempo que la ventana de cine. Hay un ejemplo en España de una película que se estrenó hace unos años que se llama, creo que se llama Carmina o Revienta, de Paco León. Es una película que se estrena, bueno, Paco León quiere estrenarla, pero no quiere estrenarla solo en los cines, quiere estrenarla al mismo tiempo en cines, en DVD, en VOD y en televisión, si es posible, ¿vale? Claro, eso supone que muchos cines digan, oye, yo no te voy a estrenar esta película si se puede ver en cualquier sitio, ¿no? Y es muy complicado porque ahí entra en tensión dos mentalidades. Está la mentalidad de los que piensan que si se ve una película en el cine y al mismo tiempo se puede ver en la plataforma, la gente no va a ir al cine y va a preferir ir a la plataforma, ¿vale? Es decir, que depende del producto que puedas hacer, o sea, que decidas una cosa u otra, ¿no? Que depende un poco del contenedor en el que se proyecta el producto audiovisual, pues si me lo ponen más fácil, pues voy a ir a esa, ¿no? Y hay otro caso de gente que piensa que el cine no está compitiendo contra las plataformas, sino está compitiendo contra otros eventos que existen en la ciudad, que es un evento más al que tú puedes acudir, ¿vale? Son dos mentalidades que existen. Paco León decide no hacer caso a ninguna de las dos y decide, con su película, estrenar todo al mismo tiempo. Y se produce una cosa muy interesante. En Theatrical, la película se ve en los cines, fenomenal, funciona medianamente bien. En VOD funciona bien, pero no hace tanto. Y en el resto, en DVD y tal, y ahí ya los datos ya no me los sé, ¿vale? Pero ¿qué es lo que te demuestra? Que quizá en algunas películas sí que tendría sentido que se estrenaran al mismo tiempo de esta manera. Volviendo a tu pregunta, porque no me quiero ir, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es posible que vaya dándose esto en España y en otros países dentro de un tiempo. No sé si ahora, o sea, no sé si en el mes que viene o el año que viene, pero lo que sí que sé es que ya ha habido un caso y ha sido de la distribuidora más grande que hay en España, que es Disney, y ha sido Mulan, ¿no? Y que Mulan, efectivamente, como te decía Julio, ha tenido un problema grave que en cuanto se ha visto la película, se ha pirateado, se ha emitido en Facebook en directo, han surgido muchísimos enlaces y se han encontrado Disney con la realidad de cualquier persona que lanza un estreno online, que es muy fácil de piratear al final, es muy fácil. Ahora mismo nosotros con este programa podemos grabar lo que tenemos en pantalla y perfectamente podríamos estar pirateando una película. Si tenemos una buena conexión de banda, nos va a salir fenomenal. O sea, no te digo que vaya a ser una calidad perfecta, pero lo puedes conseguir. Con esto no quiero dar ideas, lógicamente. Pero a lo que me refiero es que hoy en día es muy difícil garantizar que una película... Entonces, ¿qué es lo que hacen los cines? Los cines aseguran que no haya tanta piratería. ¿Por qué entonces? Pensaba, Julio, que me preguntabas no solo por Disney, sino por el resto en general. Sí que ha habido un aumento de la piratería que ha afectado también. No se ha hablado mucho de esto,
pero ha habido un aumento de la piratería en estos tiempos de confinamiento en la mayor parte de los países del mundo, y ha sido precisamente por esto, porque mucha gente, aunque haya más hábito de pagar por plataformas, hay mucha gente que si puede encontrarla gratis la va. Y en cambio, si tú la tienes en el cine, si no se ha emitido en ningún sitio, es muy difícil que la piratees. O sea, tiene que haber una filtración del propio equipo de producción. Y si la hay, ya te digo yo que ruedan cabezas, lógicamente. Entonces, viniendo un poco a responderte a la pregunta, Cristian, al final yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea porque veo que cada día, cada semana, cambia el panorama por completo. O sea, hay cambios continuos y muy rápidos y muy drásticos, ¿no? El cambio de Mulan, pues yo no sé si ahora Disney decidirá lanzar otra película. No lo sé. No sé si ha sido la mejor estrategia lanzar una película por 20, en el caso de España creo que han sido 20 euros, cuando dentro de 3 o 4 meses la vas a tener gratis. No lo sé, no lo sé. ¿Se va a suscribir mucha gente? Es posible, pero la gente al final no es tonta. La gente se suscribe por el contenido que pueda haber, no por un solo estreno. La gente se puede suscribir por un estreno e irse directamente. Todos conocemos muchos casos de amigos nuestros que lo han hecho ya, de gente cercana, seguro. Incluso alguno de nosotros lo habrá hecho. Yo mismo me he metido en alguna plataforma, me he hecho un mes gratis y luego lo he dejado de ver. Porque he visto el contenido y he dicho, bueno, ahora mismo no me compensa, ¿no? No me interesa tanto este contenido. Entonces, yo creo que va a depender mucho de cómo se vaya suministrando esas plataformas. En el caso de Hollywood, el caso de ese cuello de botella que mencionabas, Cristian, a mí no me cabe la menor duda que va a tener que salir tarde o temprano, como sea. Y ese tarde o temprano va a ser que va a haber estrenos en plataformas, como ya lo ha habido. Va a tener que haber, porque al final va a haber un cúmulo de películas y eso va... Pero al mismo tiempo puede que nos pase lo contrario, que después de esa acumulación de estrenos de todo tipo, ¿no? De estrenos postergados, tengamos una sequía total. De esto no se está hablando, en la industria. O sea, que puede haber una sequía después, que puede haber mucha gente que ya no se haya animado a producir ante el riesgo que supone, ante el sobrecoste que supone seguir la normativa, o sea, seguir las medidas que te provocan, que tienes que hacer en los rodajes, y eso suponga pues que muchas películas tengan que esperar a 2022, a 2023, a 2024 para estrenarse, hasta que haya una vacuna. Entonces es muy complicado. O sea, a mí me da la sensación de que al final lo que va a ocurrir es lo que quiera el público. Lo que quiera el público. Al final el público ya tiene el mando de la televisión y en algún momento va a tener el mando del cine. Lo va a tener. Oiga, y el primero Alfredo, que lo consiga se llevará el gato, ¿sabes? Se llevará el gato de oro. Pero bueno. Perdón, esperaría para mucho, Víctor. No, es que me encanta lo que estás contando, pero yo hago una reflexión. Esta situación se parece mucho a lo que se vivía en la música hace unos años. Entonces, era como que las formas de distribuir digitales habían abierto a un cúmulo de posibilidades en las cuales cada artista era libre de repartir aquí, allá y en todas las plataformas posibles su material y de un todo sumar como artista. Ahora, en este mercado veo de que al revés se está individualizando, o sea, los de Disney con estrenos de Disney, los de Universal con su plataforma Universal, Netflix con su plataforma. Entonces, hay como que yo protejo a los que son míos y construyo una plataforma de distribución para mis productos. Pero eso atenta, digamos, contra las pequeñas producciones, o sea, esa producción que mencionaba Cristian, la producción nacional desde el Paraguay, en este cúmulo de estrenos atascados de los cuales estamos hablando, ¿en qué momento van a entrar las producciones nacionales? ¿En qué momento van a entrar los que tienen que, digamos, que remarla con más fuerza
las que no tienen el aparato como para construir un gran estreno. Creo que de lo que no se está hablando es lo que vos acabas de decir. Esas producciones que se están realizando hoy bajo mucho riesgo, bajo mucho tropiezo, van a ser producciones que ya no van a existir en el futuro porque los riesgos son mayores y los canales de distribución es como que se han segmentado hacia una suerte de exclusividades. No sé si estoy leyendo bien la película. Sí, 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 sí. Es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ¿Cómo? ejemplo. Es un buen ejemplo el que has puesto de la industria de la música. De hecho, la industria de la música tuvo la crisis de la piratería, le afectó muchísimo más que a la industria del cine, sobre todo al comienzo de la piratería. Y la industria de la música tocó tan fondo que tuvo que buscar una manera de salir. Y la manera que consiguió fue todo lo que tiene que ver con el marketing. Es como lo veo yo. Es decir, conciertos, camisetas, el look and feel que tiene la banda, ¿no? El mundo interior, el universo de la banda, ¿no? Y eso, pues, bueno, al final lo que todos hemos visto que, bueno, pues que la industria de la música sigue estando, en general todas las artes siguen estando en una crisis continua, pero es precisamente esa crisis lo que hace que estas artes sean bonitas, que sea una profesión interesante y que sea bonita en la que trabajar, porque las crisis te permiten avanzar, te permiten crecer siempre, ¿no? Y a mí me da la sensación... La crisis te hará creativo, ¿verdad? La crisis te hará Totalmente, creativo, pero de igual manera te das cuenta que se ha formado una necesidad de estas artes. O sea, hoy mantenerte en tu casa encerrado sin poder ver audiovisual, verte una película, es prácticamente imposible. O sea, las suscripciones de Netflix, las suscripciones de Disney, todo se ha disparado. Entonces, es una necesidad para poder seguir en esta situación en la que estamos, pero de alguna manera está atentando contra las producciones más pequeñas. Yo no sé qué vas a pensar tú aquí, Julio, me gustaría escuchar tu opinión, pero yo pienso que, fíjate, yo creo, muy al contrario que ocurre con, por ejemplo, el campo del periodismo, en el que estamos en un modelo en el que el papel va muriendo, digamos, el periódico de papel cada vez va cayendo más y gana mucho peso el periódico digital, y eso es posible que pueda haber un momento en el que el periódico de papel sea para un nicho muy segmentado de personas que les guste X cosa de la actualidad, ¿vale? En el caso del cine, yo creo que el cine, la experiencia del cine es inigualable. Nadie en su casa va a tener, menos algunas pocas personas, como por ejemplo en el futuro Cristian Galloso, tendrá en su casa un cine, ¿no? Nadie va a poder tener un cine, un proyector, los proyectores son muy caros precisamente, ¿no? Entonces nadie va a tener esa infraestructura para ver películas todas las que quiera en su casa. Es muy costoso. Entonces la experiencia del cine es imposible de emular. Y aunque tú lo veas en tu plataforma y el home cinema y lo que quieras, no lo vas a poder igualar, ¿vale? Entonces yo creo que el cine va a seguir. Ahora bien, al igual que existe la música independiente que ha buscado de alguna manera llegar a un público y de esa manera poder subsistir, yo creo que sí que seguirá habiendo un cine independiente que no sé cómo, pero gracias a la digitalización también es verdad que se han reducido los costes, pero ese cine acabará volviendo a resurgir, seguirá produciéndose cine, con un esfuerzo mayor probablemente que lo que está siendo ahora, pero que tenga una apertura, que digamos que tenga una conexión con el público mucho más cercana que en otros casos. Y voy a poner un ejemplo de una banda musical, pero quiero escuchar tu opinión sobre esto, Julio, ¿eh? Hay una banda musical de Venezuela que se llama La Vida Bohem y a mí me llamó mucho la atención porque ellos, su primer álbum,
O sea, fueron muy conocidos porque se conoció su música, ya que ellos decidieron lanzar su primer álbum online abierto a todo el mundo. Cualquier persona podía escuchar su música online. Te estoy hablando del año 2009, 2008-2009, que por entonces, en fin. ¿Qué ocurre? Que eso lo que provocó es que se conociera muchísimo el universo de la banda, el marketing de la banda, los conciertos de la banda, vídeos, making-ofs, videoclips, de todo. Y su música, evidentemente. Y la música que hacían ellos, o sea, era una música muy internacional que hablaba de cosas de su país. Eso lo que provocó fue pues, que conectaran con una audiencia venezolana, pero latinoamericana, pero hispana, pero holandesa, pero de todo el mundo. O sea, produjo eso no le ocurre a todas las bandas, ¿vale? Pero produjo una conexión brutal. Y el segundo disco ya hicieron la música propia de su país, hablando de cosas de su país y de otros países, o sea, del mundo entero. Es decir, que ya compusieron lo que ellos sentían también por dentro y ya todo el mundo ya les escuchaba, ya quería escucharles, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que yo creo que hay voces del cine independiente que van a resurgir, que van a existir, pero que lo van a hacer, se van a dar a conocer de maneras no convencionales. Y así es como la gente va a seguir haciendo que el cine independiente sobresalga. No sé qué piensas tú aquí, Julio. Mira, bueno, te agradezco, Alfredo. Antes que nada, quería tocar un punto muy interesante que vos dijiste y bueno, mi padre tenía cine en los 70, pues. Vos dijiste algo muy interesante, que había dos guerras del cine, por llamarlo así, que una eran los entretenimientos en sí y otro era el webman, o sea, perdón, los streaming, ¿verdad? Pero que el verdadero enemigo, entre comillas, del cine era no entretenimiento. Papá en los 70 siempre decía, antes vos te podías ir al Bolsi, que era un restaurante, 2 clubes y nada más. Y las cifras del cine eran, o sea, son menores hoy, pero si pones en proporción, eran mucho mayores. O sea, un ejemplo, por ejemplo, vos, en Box Office hay un estudio que tiene en cuenta la inflación, la cantidad de personas, y quitan un resultado de películas, digamos, ajustado no solo a la inflación, a la cantidad de personas, a varios temas, ¿verdad? El primero, por ejemplo, no hice hacer Rebelde. El segundo creo que era no, el primero era Lo que el viento se llevó. Segundo, La novicia rebelde. Tercero, creo que era Haití. Creo que 11 o 12 está Titanic. A lo que vamos, que entre las primeras 30 películas con ese ajuste, evidentemente te demuestra que el cine dejó de dar impacto a nivel mundial como lo hacía antes. Por lo que vos decís que eran los entretenimientos, ¿verdad? O sea que esa era una cosa muy interesante que papá siempre concordaba. Y el otro tema que ahí yo estoy un poco, no me animo a estar en desacuerdo contigo, pero tengo otro punto de vista. Vos dijiste algo que el público va a definir qué va a pasar, ¿verdad? Y yo no sé tanto si el público tiene esa libertad hoy. Hoy yo opino, a nivel personal, que el marketing al final es, lastimosamente, el que define cuántas personas van a ir a ver una película. A mí me da risa que mi compañero me dicen, ¿vos ves la película antes de pasar? No, porque mi gusto ya, o puede ser bueno o malo, o sea, el marketing ya te dice, hoy sabemos que, o sea, el año pasado sabíamos que Rápido y Furioso iba a ser la más vista, el año que viene vamos a ver que probablemente, bueno, ahí está un poco más difícil, puede ser Top Gun, algunos dicen, pero generalmente vos tenés ya 2 años antes, ya sabes cuáles son las 3 películas van a ser más vistas, y casi nunca la pifias. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el público, o sea, hoy no decide, o sea, los estudios van a ser los que decidan en realidad qué va a pasar, no el público. Creo personalmente, ¿verdad? Porque, de hecho, hay una diferencia con la música. La música, vos decís, bueno, que es más fácil piratear todo, pero acá hay algo que hay que tener en cuenta. Hay una industria, o sea, cada sale $300,000. Entonces hay una infraestructura mundial que de alguna forma los estudios van a cuidar. Hasta que le deje ser rentable, ¿verdad? Pero ese es el otro punto que de repente no se tocó, ¿verdad? O sea, cada sala de promedio, no sé, en España a lo mejor es un poco más caro, yo me animo a decir, ¿verdad? Que Europa hace más caro, pero una sala de promedio te sale $300,000. Entonces, ese es el punto que no se tocó. Yo un poco como exhibidor también digo que
¿qué hacemos, verdad? O sea, a nivel mundial, ya porque, o sea, ¿qué se hace con esa infraestructura, verdad? Puede pasar que se demuela y a otra cosa, ¿verdad? O sea, si el público al final decide, pero yo creo que los estudios son los encargados, lastimosamente, porque yo soy medio liberal en mi pensamiento, pero los estudios son generalmente lo que dicen que va a pasar, ¿no? Yo creo que el público no tiene esa elección. Ahora yo creo que los estudios, a través de la presión del público, a lo mejor están cambiando esa decisión, ¿verdad? Pero va a depender la decisión de los estudios. Y por último, Víctor, pasa algo que me preocupa antes del COVID, yo creo que va a ser más. A mí me venía avisando Crespi, que es un amigo argentina, este cambio. Y en Paraguay te doy datos. El 76% el año pasado hicieron las 10 primeras películas de la taquilla. A ver si me explico mejor. Entre las 10 películas, el 76% de la taquilla, y eso me dijo que a nivel mundial. Creo que en Argentina es 80%, en otros países. Eso que denota que de repente hay gente que, y yo creo que esto personal, ¿verdad? Es mucho durante streaming y eso, dice la gente, esta película la quiero ver en cine, y van en mayor cantidad a ver una película. Y dejan de ir a películas medianas que a lo mejor esperan en Netflix bueno, ya no tengo respuesta, ¿verdad? Eso es muy peligroso para la industria. Pero está pasando. Y eso sí el público define, ¿verdad? Entonces ese es un problema que yo lastimosamente le digo a mi amigo independiente y a la gente de cine nacional, cada día la van a tener más difícil. Esa es una realidad, ¿verdad? ¿Entendés? Y después, que dejaba para otra discusión, Alfredo, te quiero hacer una pregunta sobre autocine, pero eso después lo pasamos, ¿sí? Que quería saber un poco cómo es la experiencia allá. ¿Puedo hacer una pregunta? Quiero aprovechar la intervención de Julio. Julio, ya que estabas comentando que ustedes tienen, básicamente hacen un análisis o saben en función al marketing que aplica a cada película, saben cuál va a tener éxito, ¿no? Y que me decís que casi nunca la pifian. Decime, ¿y eso cómo se traslada a nuestro cine nacional? Porque nuestro cine nacional no tiene un marketing tan desarrollado y suceden fenómenos como Morgue, por ejemplo. Y yo no sé si tuvo un marketing muy desarrollado, pero fue para lo que costó, el nivel de realización de la película fue un éxito de taquilla, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan esos fenómenos nacionales, vamos a decirle? Mira, Morgue pasó algo que, bueno, está mal que lo diga, pero ¿por qué pasó? Solo le teníamos confianza a 2 personas, que era el distribuidor y yo. Y hay excepciones honrosas, claro que hay, pero son las excepciones, o sea, contestando a tu pregunta. Otra película que anduvo por el marketing, ¿qué pasa? Las películas paraguayas se manejan de otra forma para mí. Porque el marketing, cuando nosotros hablamos de marketing, no es el marketing que se hace acá en Paraguay. O sea, influye, pero en realidad ya es el marketing mundial. O sea, acá no es que una película, Avenger, anduvo porque tuvo un marketing bien manejado en Paraguay. O sea, lo tuvo de hecho, pero el marketing verdadero es de afuera, ¿verdad? Y sí, existen, lo mismo pasó con Trueno, una película que esa yo creo que anduvo gracias al marketing sobre todo, y bueno, y que hicieron, al paraguayo le gusta mucho el rally, el auto, ¿verdad? Y esas 2 cosas, ¿verdad? Pero para las películas nacionales, sobre todo, el marketing es muy importante, y existen excepciones como la que vos dijiste. Y existen excepciones, la IOP, La vida de Pi, Extraordinario. Hay películas que vos decís no van a hacer nada. De hecho, antes nosotros compramos a precio fijo, la compramos re barato y reventaron, pero son excepciones. O sea, son las excepciones. Julio, ¿y vos qué recomendás a los realizadores nacionales? ¿Hay algunas tendencias que tengamos que tener en cuenta como para que cuando retomemos todo sean consejos que tengamos en cuenta para nuestros proyectos? Yo lo que siempre recomiendo es lo siguiente: definir antes de hacer una película qué quieres hacer. Y yo soy, no sé si amante, pero, o sea, defensor de los 2 cines. ¿Qué es lo que es mi recomendación? Tiene que saber el director qué quiere hacer. Quiere hacer una película para que sea taquillera, quiere hacer una película para que gane premios, quiere hacer una película que hay casos que son difíciles, pero hay que sea taquillera y ganen premios, son las menores, pero entonces definir, porque ¿qué es el problema? El problema es cuando vos esperás que una película que está direccionada a un nivel, digamos, de cine, no sé si decirlo oculto o independiente, o a ganar premios y todo eso, vos esperás que sea taquillera. Ese es el verdadero problema que yo veo de la producción. Entonces lo que yo aconsejo es, primero que nada, definir qué quieren. Meter gente, porque si metes gente, salvo honrosas excepciones, no sé, fue Titanic, que una de las películas más taquilleras ganó 11 Oscar, ¿verdad? Pero vos te fijas, los últimos 20 años en la película que ganan Oscar no meten nada, salvo esta del espacio, no me acuerdo cuál era que ganó mucho Oscar, ¿verdad? Pero hace 20 años vos ves las más taquilleras que ganan el Oscar y no son películas taquilleras, pero ganan Oscar, ¿verdad? Entonces, definir, eso es lo que les recomiendo.
¿verdad? Porque eso es lo que yo veo el problema. Haces películas de repente buscando ganar premio, todo y buscando meter gente. Y ese es el problema, ese es el verdadero problema que yo veo y que le recomiendo a los definir antes qué hacer o qué buscar. Quizás nuestro Titanic fue un poco siete cajas, ¿no? Una película taquillera y que también ganó premios, pero es cierto lo que decís. Generalmente se definen por uno u otro perfil. Están las películas festivaleras, como podemos decir, que es Las Herederas, por ejemplo, que creo que no llegó a 15.000 boletos, pero es una película que arrasó en los premios más importantes. Festivales clase A. Exacto. Pero no tiene funciones, no tiene éxito en taquilla porque quizás su finalidad es otra. Y ahora te pregunto, ¿esos dos tipos de cine tienen chance con los distribuidores locales? Sí, pero no esperes en el segundo que él te demos 3 semanas. ¿Entendés? Máximo 1 o 2, ¿verdad? Pero sí, pero... Y mira, y tiene porque nosotros apoyamos Mano Nacional, ¿verdad? O sea, porque si vamos a hacer por número, tal vez alguna película no tengan chance que la van a tener, ¿verdad? Pero no esperen 2, 3 semanas o 4, ¿verdad? O sea, esto también es importante. El público dice bastante. En ese sentido, sí, el público manda, creo yo, en el sentido de que generalmente en todos los países del mundo la película que menos gente hace es la que sale de cartelera. O mira tu cine, la que menos hace es la que sacas. En ese sentido, creo que Matar a un muerto también estaba perfilándose bastante bien. Una película con un rendimiento bastante interesante que le mató lastimosamente la pandemia, ¿verdad? ¿Y ¿cómo se va a manejar eso? ¿Va a haber un reestreno de esa película? ¿Tenés idea, Julio? Sí. Sí, va a haber reestreno. Disculpen, hay ahí una consulta de internet. Guillermina Villalba, la directora del Audiovisual Nacional, está consultando sobre la distribución de series. ¿Tenemos futuro en Paraguay, Julio? Tendríamos que construir una plataforma, ¿verdad? Más de las que ya hay, que salieron en pandemia. Vi que en Paraguay, le pongo al contexto a Alfredo, en Paraguay, en esta situación comenzaron a aparecer experiencias de distribución digital que creo que ya se estaban construyendo con anterioridad, pero que se aceleró este proceso y la sacaron al mercado. Ahora, distribuir desde un país latinoamericano, como corresponde en la pregunta de la señora Guillermina, una serie va a tener, creo, muchas más complicaciones si no vas directamente a don Netflix o a don Amazon, ¿verdad? ¿Dónde vas? Tú quieres que tu serie, digamos, se vea en España. ¿Qué haces? ¿Y se atreve? Es una respuesta difícil. Yo diría, yo diría desde mi ignorancia, porque las series no es el campo en el que yo trabajo habitualmente, pero un poco hablando con gentes del sector, yo diría que en el caso de las series me parece que hay una oportunidad mayor que en el cine, porque, bueno, si no, no se estarían haciendo tantas series, pero porque el público... Y luego quiero volver a defender mi postura ante Julio, pero porque creo mucho en el público, pero ahora voy a decir por qué. Pero creo que el público se está habituando, sobre todo el público joven, se está habituando a ver productos audiovisuales mucho más cortos en el tiempo. Es decir, 1 hora y media o 2 horas, antes era más habitual ver una película que duraba 2 horas. Pero ahora las hacen de 1 hora y media e incluso menos, ¿no? Y en 1 hora y media, digamos que hay un transcurso de una historia que te lleva a muchos sitios, pero es un viaje que quizá si tú estás habituado en que desde pequeñito tienes impulsos o estímulos muy rápidos que los vas satisfaciendo rápidos, pues como puede ser en un iPad jugando a un juego, como puede ser, ya me entendéis, pero estamos ante generaciones que cada vez más aguantan menos tiempo haciendo lo mismo, ¿vale? Pues quizá te interese poco ver una película de 1 hora y media y prefieras ver un capítulo de 20 minutos.
de una serie, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente creo que las series está ganando mucho peso en el panorama audiovisual, pero en el caso de producir series a nivel nacional y poder venderlas, digamos, para que se puedan ver en todo el mundo, si no es con Netflix o no es con Amazon, como tú decías, es muy complicado. O con Apple incluso. Pero incluso siendo Netflix, Amazon o Apple, o tienes un elenco o un casting o sea, o alguien dentro del proyecto es Star System, o es muy complicado que tu serie sobresalga o que tu serie haga algo más. Hay algunos casos de algunas series que evidentemente las ponen como ejemplo, pero que son casos muy pequeños. Por ejemplo, acá en España, seguro que conocéis ¿cómo se llama? Ahora ya se me ha ido. Esta serie del Banco de Moneda y Danos Timbre. pistas. La No. Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel. ¿Vale? Que la hemos visto todos acá en Paraguay, ¿eh? Yo tengo una pregunta nomás. Sí. Perdón que interrumpa. ¿Cierto que La Casa de Papel en España no fue un éxito? Claro. No fue un éxito. Claro, La Casa de Papel es muy curioso, ¿eh? Ya sabéis el dicho este de que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. La Casa de Papel en España empieza de la mano de Antena 3, que es una televisión generalista en abierto en España. Antena 3 hace lo que puede con esa. O sea, es decir, en Antena 3 hacen una serie que es totalmente diferente al público que tienen, o al menos es la sensación desde fuera que da. Es decir, te la ponen en prime time, una serie para un público que le gusta, vamos, que le gusta otro tipo de series, más de plataforma, por así decir, ¿vale? O sea, un público más juvenil, le ponen una serie que en fin, que no tiene nada que ver con lo que había hecho hasta entonces Antena 3, ¿no? Es verdad que hizo algunas otras cosas. Creo que Vis a Vis es anterior, de hecho, que también fue una serie en España muy, muy buena, pero que tampoco tuvo muy buena audiencia y que al final acabó haciendo las siguientes temporadas Fox. ¿Eso qué te quiere decir? Te quiere decir, bueno, allí yo creo que Antena 3 hay que decir que innovó en un producto muy interesante, pero que luego Netflix lo ha acaparado, se lo ha llevado y prácticamente todo el mundo cree que es de Netflix la serie, cuando empezó precisamente en Antena 3. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó al final es que una serie como es La Casa de Papel gustó en muchísimos países, pero al mismo tiempo hay un público al que no le gustó, en teoría, al que la audiencia pues no respondió, que era el público de la televisión. O sea, estamos hablando de que cada vez más entre generaciones la gente o sea, cada generación es muy diferente. Cada 5 años, o sea, yo no tengo nada que ver con mi hermano que tiene 5 años menos que yo, o sea, no tengo nada que ver, mis gustos son diferentes, mi forma de ver la vida es diferente a la suya y nos hemos criado en la misma familia. O sea, pero es que es una cuestión generacional y tiene mucho que ver con los hábitos y también con el consumo audiovisual. Entonces, yo por acabar, pero La Casa de Papel, como Las Chicas del Cable también, que ha funcionado muy bien también en Latinoamérica, son series que tienen una universalidad dentro de la trama, una serie de cuestiones que no son tan propias igual de un mundo local hispano, ¿vale? Que hacen que conecte con Turquía. O sea, en Turquía, por ejemplo, se hizo famoso un vídeo en el que todo el mundo en un bar cantaba el Bella Ciao, que es una canción italiana, o sea, una canción italiana en una serie española es cantada en Turquía a pleno pulmón por un montón de gente. Eso es un fenómeno universal. ¿Y eso cómo se da? Pues, yo ahí siempre digo, creo que mentiría si dijera, tengo súper claro por qué se hace. No, porque entonces ya lo estaría haciendo yo. O sea, hay una fórmula ahí que tocas, nadie sabe, es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Nadie sabe, pero ahí está. Entonces, ahí está esa fórmula y no sabemos muy bien cómo, pero se da esos fenómenos. Ibas a decir algo, Cristian, perdón. Quería comentar nomás que el fenómeno de La Casa de Papel tuvo una versión televisiva en Antena 3, que eran capítulos de 70 minutos por el formato español, y que cuando lo toman Netflix
esos 8 capítulos los vuelven a montar y lo convierten en 13 capítulos de 50 y pico minutos, que también sucedió. O sea, es una manera también de ver televisión. Ustedes en España están acostumbrados a una hora, o sea, a un contenido muy largo que se entiende por cuestiones de producción, por costos, a sostener durante mucho tiempo una audiencia, que también es un poco arriesgado, ¿no? Y eso tomó Netflix y lo convirtió en 13 capítulos en un nuevo montaje. Y tiene que ver mucho con el modelo de publicidad, de televisión en España, que eso es lo que obliga a que una serie que podría ser perfecta en 45 minutos tenga que alargarse casi 90. Casi 90. Estamos hablando de series de 70 minutos, de 75, a veces de 80, y es muy pesado tener una serie así. O sea, aguantar con un guión. Yo por eso siempre digo que hay mucho talento en España, muchísimo talento de guionistas. Hay gente increíble. Bueno, tú los has conocido también, Cristian. O sea, Gemma Neira, es espectacular lo que hacen desde Bambú Producciones, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo Bambú, por ejemplo, está detrás de las chicas del cable, ¿no? O sea, cómo puedes aguantar capítulos de 70 minutos y con publicidad, con lo cual la audiencia se te va a las 10:15 de la noche, que empieza el prime time en España muchas veces. Es que es insostenible, ¿no? Pero hay gente con muchísimo talento que lo consigue, lo hace y lo hace bien, y lo hace a pesar de todos los obstáculos que le pongan. Entonces, yo ahí en ese sentido sí que diría que las series es un mundo, ya os digo que no, yo al menos no manejo, pero lo que sí que veo es que, o sea, la distribución de las series es donde se está dando todos los cambios y todas las experimentaciones en el audiovisual. Y ahora está empezando en el cine porque nos ha obligado toda esta pandemia, al final, ¿no? Pero bueno, yo de todos modos quería contestar en algún momento a Julio con las cuestiones que había sacado, porque me ha parecido muy interesante lo que decías sobre... O sea, el cine no es lo que era antes, en los años 70, que mencionabas de tu padre, efectivamente, porque competía contra eventos que, digamos, que al final tenías muy poca competencia en cuanto a eventos, ¿no? Pero yo creo que hay también una cosa que está pasando ahora, que es por lo que también ha disminuido el cine, no porque solo hay competencia de eventos, o sea, que también ocurren muchas más cosas, tienes una oferta de ocio mucho mayor, sino porque creo que hay una... A ver si cómo lo veis vosotros, si estáis de acuerdo. Creo que hay una crisis creativa en las historias que cuenta el cine hoy en día. Y me explico, me parece, y ahí voy un poco al tema del marketing que decías, ¿no? Efectivamente, el marketing es el que manda, ¿no? O sea, ¿qué es antes? También pasa en la televisión, ¿qué es antes? Se produce lo que quieras y el público, digamos, tiene que conformarse con lo que hay, con lo que se emite y hace que, ¿no? O con la política. Existen estos partidos y ahí tienes que votar a alguno de ellos y ya no hay manera de cambiarlo, ¿no? Eso muchas veces ocurre, es decir, que son los programadores de los cines los que realmente deciden qué películas se ponen en la cartelera y cuáles no. Pero al mismo tiempo lo que está ocurriendo es que precisamente por eso están configurando una crisis también de cine. Bueno, yo no quiero responsabilizar a los programadores de la crisis del cine, lógicamente, pero hay una crisis del cine que es que no hay nuevas historias. O sea, todo lo que funciona hoy en día es porque tiene mucho marketing. O sea, te digo, ese 76% hay mucho marketing y mucho remake, muchísimo. Y en cambio tienes algunos directores, yo aquí tengo que decir, por ejemplo, Christopher Nolan y su película Tenet, que son distribuidores, o sea, perdón, productores, bueno, directores en este caso, que se atreven a contar historias más allá del remake y tienen muchísimo mérito. Y aún así es muy difícil dar con la tecla, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el marketing es antes que el público a veces, pero esta pandemia ha enseñado que el público ya está decidiendo sobre lo que quiere ver. Es decir, el público, yo os hablo del caso de España, como no había estrenos, no iba al cine. Y cuando hubo un buen estreno, que fue en el caso de España el Padre no hay más que uno, dos, con Santiago Segura, que es un actor muy conocido, un actor, director, productor, todo el mundo fue a verla. Y todo el mundo sigue y ha hecho unos números de taquilla muy parecidos a la primera parte. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que yo creo que siempre van a existir esos dos modelos. Es decir, esa industria del marketing, de que el público al final va a ver ese tipo de peli,
Pero también, no nos olvidemos, esta industria está conformada por románticos, por artistas. Y lo que nosotros estamos buscando no es solo el dinero, muchas veces. Estamos buscando otro objetivo. Hay una satisfacción personal, ¿no?, en el hecho de crear. Y eso, de alguna manera, viene a suplir un poco, pues, la carencia de nuevas historias, de historias diferentes. Y yo ahí lo que creo es que la producción local es la que está abanderando esas nuevas historias. Es decir, la producción local creo que es la que puede sacar poco a poco de esa crisis creativa al cine y puede acercar a otros públicos que no sea solo el marketing puro y duro de esto, de las majors, ¿no?, o de los remakes o de... Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que yo sí que pienso que el marketing influye mucho, obviamente, pero creo que el público también está teniendo una voz. Y yo os digo, hay ejemplos a día de hoy que están demostrando eso. Yo os voy a hablar de un pequeño estreno que ha habido en España, una película, bueno, un documental, de hecho, que se estrenó en 12 cines. Se llama Palabra de Capitán. Una historia súper local de una persona en Cádiz, ¿vale? Pues ya os digo, no destaca, o sea, yo voy a ir a verla mañana, voy a ir a verla, que me han invitado, no puedo decir nada más que lo que he visto en el tráiler, ¿no? Y lo que he hablado con el productor de la película, bueno, con el director, productor y demás, ¿no? Pero lo que he visto con esa película es que es una película que en teoría iría a por una provincia que es Cádiz, ¿no? Es una provincia que hay en España, al sur de España, que tampoco es de las más grandes precisamente, pero ¿qué ocurre? Que esa película empezó y ha arrasado. O sea, ha habido muchos cines que se han quedado que se han quedado sin entradas, o sea, que no podían vender más entradas. Pero no pasó solo en Cádiz, pasó en más provincias de Andalucía. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando pasa eso, los otros cines de toda España se fijan en esa película y dicen, oye, pues yo quiero meterla ahora. Entonces la estrenan en Madrid. Y en Madrid se quedan sin entradas, vuelven a comprar, Y, oye, se estrena en Barcelona, se estrena en otras partes. En partes donde yo os digo que España es muy diversa culturalmente. O sea, los catalanes son muy diferentes en muchas cosas a los andaluces son muy diferentes a los vascos. O sea, somos un pueblo muy diverso. Pero lo que se ha visto ahí es que ahí sí que el público ha decidido por los programadores, ¿vale? Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que creo que el cine independiente local tiene una oportunidad. Pero el problema del cine independiente local es que siempre va a necesitar no solo del público, sino también de un apoyo por parte de entes públicos. Es muy difícil mantener No sé qué opinas tú de esto, Julio, pero es muy difícil mantener sino una producción. Dos segundos, porque eso era lo que yo por ahí quiero ahondar en lo que yo dije. ¿Cuál es el problema que yo veo? Cuando vos, digamos, haces una película independiente que, como vos decís, es muy necesaria, digamos, tratás de satisfacer vos como persona y transmitir algo, ¿verdad? Probablemente una realidad, esta película, por el tema que se elija o algo, no sea taquillera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscarnos otra forma de hacerla, que es apoyo de empresas, las empresas quieren apoyar ese tipo de películas. O sea, muchas veces la empresa no está interesada en apoyar Rápido y Furioso, pero está muy interesada en apoyar el documental de la Orquesta Sinfónica de Casteura, que es una orquesta que se hace de basura. Eso es muy interesante, después te podemos pasar el material, ¿verdad? Pero entonces es ser creativo. Pero ¿qué es el problema? Cuando vos, digamos, esperás hacer esa clase de película y esperás que la gente se vaya y ya no te moves para ver otra opción de cómo financiarte y de cómo no endeudarte, porque mucha gente se endeudó esperando que una película a 50.000 personas y desde el vamos no lo voy a hacer, porque el tema ya no interesa, ¿verdad? O sea, yo te doy un tema, o sea, por ejemplo, no quiero dar nombre de película, pero bueno, voy a dar un nombre porque va bien. En Premios Leal, una película paraguaya, bueno, no ni un premio, pero nosotros ya sabíamos que iba a ser gente, y fue una de las más vistas acá, ¿entendés? Porque ya no buscaba ganar premios, tuvo mala calificación, le dieron con crítica. Usted sabía que los críticos iban a hablar mal, pero sabíamos que iba a tener gente. Entonces, pero ellos sabían qué querían, o sea, sabían que querían meter gente. Y otras películas muy buenas, el problema fue que esperaban meter mucha gente. Entonces se endeudaron, no tuvieron problemas, y a lo mejor hay otras formas de financiarte y de pasar ese material que es muy importante que se pase, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no se pase, ¿verdad? Sino ser inteligente
de si vos no esperas que meta, o sea, no esperar que esta película meta 10.000, entonces ya buscas otras opciones de cómo hacer. El problema es cuando esperas que esa película meta 10.000 personas, que para acá es un número bastante decente, 10.000 personas, ¿entendés? O sea, ese era el punto que me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Que el gobierno tiene que ayudar en ese sector y buscar el sector privado también que va a apoyar ese sector. De hecho, yo también pienso, no solo con ayudas públicas, las ayudas públicas tienen que ser algo que se mantenga en el tiempo, pero creo que también hay que facilitar un contexto en el cual alguien pueda tener interés, alguna empresa pueda tener un interés de invertir un dinero, ¿no? O sea, las agrupaciones de interés económico existen por algo. Y digámoslo así, también la desgravación fiscal que te puede producir una película, no sé cómo es allá en Paraguay, pero aquí en España no es tanto y debería ser más. Entonces, hay en algunas localidades dentro de España, esto lo conoce también Cristian mucho, Canarias o Navarra o el País Vasco, donde sí que se está incentivando eso, pero no es suficiente todavía. O sea, fiscalmente tenemos que conseguir que compense a empresas y eso es cosa del gobierno y eso se tienen que poner de acuerdo los políticos, que seguro que lo hacen, ¿eh? Siempre lo hacen, siempre piensan en el pueblo. Pero al margen de eso, ¿vale? Yo sí que creo que si fuéramos a tocar esa tecla, sería más fácil que las producciones independientes tuvieran más relevancia. Y con eso hay un ejemplo muy claro. Acá en Europa, Francia es precisamente la banderada en ese sentido. O sea, la producción que se hace en Francia, la producción francesa, la producción nacional, goza de muchas ayudas públicas, pero también de muchos incentivos. Y yo creo que eso es lo que hay que, incentivos fiscales, es lo que hay que cada vez pues ayudar a que eso pase. Pero para eso tiene que haber interés y para que haya interés, en algún momento tiene que haber alguien que arriesgue y que apueste. Tiene que haber un gobierno que arriesgue y apueste por esto. Y yo estoy seguro que Paraguay tiene muchos paisajes en los que merece mucho la pena rodar y que incluso por muchos motivos pueda interesar a alguien de otro país o de Estados Unidos también rodar en Paraguay. O sea, cada vez se dan más que hay producciones de otros países donde ven la posibilidad de hacer una coproducción con un país cercano, precisamente por eso, porque les compense por unas ayudas, que les compense por unos incentivos, y eso es lo que hay que buscar. Y esa yo creo que es la manera real. Estoy haciendo una generalización absoluta, ¿eh? O sea, sé que no es del todo así, que habrá muchas excepciones, pero es un buen camino y ahí tiene que haber interés. Y yo no sé si es porque nosotros somos, lo que decía antes, unos románticos. Somos personas que estamos dispuestos a veces a arriesgarnos más de lo debido por una idea, por una historia, por una causa y quizá no tengamos alrededor la misma pasión, ¿no? Para que nos apoyen en esto. No sé qué opináis con esto. Yo, a ver, permiso. Sobre lo que decías. Está bien el tema de los incentivos fiscales y que el Estado, digamos, dé un abrigo a las producciones. Pero yo creo que por encima de eso, o por debajo, no sé cómo decirlo, están qué historias nosotros vamos a contar. Hacías el ejemplo de la producción que contabas, que era de Cádiz, que tiene un contexto local y que genera una empatía, la gente se siente empoderada con esa historia y tiene una reacción que va llevando a otro, que más o menos yo creo que es lo que pasó aquí con Siete Cajas, por ejemplo. La gente se empoderó, se reconoció en la historia y fue llevando esto a transformarla en un éxito. Y al respecto de eso, creo que no solamente hay que facilitar los mecanismos para que se pueda producir con incentivo fiscal y fortalecer la industria y demás, sino también fortalecer la base de esas historias y es de qué historias nosotros tenemos que escribir para poder producir un cine que genere una empatía, una identidad, como tú dijiste, a partir de Venezuela para el mundo, o a partir de Paraguay para el mundo, a partir de España, y que terminen cantando Se Bella Ciao en el Medio Oriente, que es toda una relación al respecto de una historia. Concluyendo ahí esa parte, según mi reflexión.
La otra es, decías, la gente está tomando decisiones de acuerdo a su experiencia y nosotros queremos ver una hora nada más de serie. O sea, es como que se ha formado ese estándar. Yo quiero ver una hora de mi capítulo de la serie y después mañana veo otro o más tarde veo otro. Pero en esta misma situación de pandemia se estrenó El Irlandés, que dura 3 horas. Entonces, sí, pero no creo que sea el mismo público. El público es específico. Yo quiero ver esto y yo quiero ver lo otro y es como que se está terminando de generalizar al público y se está transformando esto en como una suerte de individualidades. No sé, al menos lo veo así. Los tres queremos hablar, pero Alfredo. A ver, Cristian es el que menos habló, así que... Sí, por favor. Quiero aterrizar un poquito a nuestra realidad, lo que comentaba Alfredo, que justamente estando allá tuve la oportunidad de conocer cómo funciona. Obviamente hablamos de un tipo de administración de país distinto, ¿no? España está compuesta por comunidades autonómicas, Paraguay tiene un gobierno centralizado, entonces tienen un impuesto, un IVA muy superior al de Paraguay, entonces pueden generar esos incentivos fiscales, ¿verdad? Pero yo creo que sí lo que podemos imitar de España, que no recuerdo el nombre, Alfredo, las asociaciones de intereses, no recuerdo cómo se llama. Agrupaciones de interés económico, sí. Agrupaciones de interés económico, corregime si me equivoco, básicamente consistían en donde empresas privadas pueden deducir impuestos aportando a un proyecto cinematográfico y ese mecanismo también está amparado por una estructura financiera. O sea que hay un banco, por decirte, qué sé yo, Coca-Cola. Coca-Cola, en vez de pagar impuestos, dice, bueno, esta parte de mi impuesto lo voy a apoyar el cine nacional. Hay un banco que sabiendo como que Coca-Cola va a ser como garante de ese proyecto, ya puede inyectar dinero a un porcentaje, a una tasa de interés muy bajo para que ese proyecto cinematográfico ya avance, ¿no? Entonces, bueno, en España, por ejemplo, en Canarias creo que tienen una devolución del 40% para el primer millón de euros de inversión. Entonces, si vos sabes que vas a invertir 1 millón de euros en Canarias, entonces ya te puedes ir al banco y el banco ya te puede adelantar 400.000 euros, que sería el retorno que tendrías de Canarias, ¿no? Pero ese tipo de cosas sí, por ejemplo, nosotros en Paraguay podemos articular y nosotros ahora estamos en el momento de creación del Instituto Nacional del Audiovisual, reglamentar, bueno, la ley está reglamentada, pero bueno, hacer ese acercamiento con el sector privado y con el Ministerio de Hacienda, que es acá en Paraguay, y crear esa estructura, y con el sector financiero, que creo que sí podemos fijarnos un poco en lo que hace España, bueno, en realidad el cine europeo, y tratar un poco de trasladarlo y aterrizarlo también a nuestra realidad nacional, ¿verdad? Eso nomás quería comentar. Yo porque puntual, te cuento, Cristian, está la ley de mecenazgo, se está viendo, pero hay algo particular que yo digo la ley de mecenazgo, ¿verdad? Que tienen razón. Nuestro país tiene demasiado baja carga tributaria a nivel mundial. Entonces hay una parte que dice algo que tiene mucho sentido, o sea, con la baja carga tributaria que hay, no podemos bajar el impuesto. Es muy entendible, o sea, ahí yo no, o sea, me parece lógico lo que dice el gobierno, pero te digo que se está viendo, ¿verdad? Pero te cuento, se está viendo, pero tenemos ese inconveniente que es coherente también de parte del gobierno, ¿verdad? Pero no se está viendo eso, ¿verdad? Claro. Tiempo ya. Sí, por eso te decía, por eso también le explicaba un poco a Alfredo que de hecho son tipos de administraciones diferentes y una carga tributaria diferente. Ellos tienen un impuesto muy superior al nuestro, o sea que Paraguay de por sí es barato. Y aparte yo creo que también nosotros como país, vendiéndole un poco a Alfredo nuestro país, nosotros tenemos una ubicación geográfica estratégica, estamos en el centro mismo de Sudamérica. Estás ahí al lado de Brasil, al lado de Argentina, le tenés a Darín a la vuelta de la esquina, así que son otras ventajas las que nosotros podemos ofrecer. Pero que claro, que sería bueno trabajar esas ventajas y aterrizarlas también en un sistema donde el mecenazgo del sector privado también esté más presente, ¿verdad? Totalmente. Bueno, es que estoy muy de acuerdo y además lo que has dicho, ese es el camino, ese es el camino. Además, tenéis la oportunidad en Paraguay de hacerlo desde cero, o sea, de poder configurarlo desde cero. Bueno, a ver si os dejan, obviamente, pero la idea es que podéis hacerlo desde cero, o sea, y eso es una oportunidad, porque una vez que ya está hecho, el modelo a veces se estanca. Y eso, mientras vosotros tengáis esa opción de hacerlo, ¿no?
pues es una ventaja, es una ventaja. Perdón porque antes Víctor ha mencionado una cosa y no quería dejar pasar la oportunidad, que hablabas de los diferentes gustos que ahora tiene el público, de cómo también esa producción, como el irlandés, ¿no? Es un ejemplo muy bueno, además. Yo sí que creo que... a ver cómo lo puedo resumir esto, porque si no nos vamos a ir de hora, pero sí que creo que la producción nacional, bueno, y en general, el hacer cine fuera de, ¿no? Pues de la hora y media o de lo de la hora que decías de las series y demás, sí que creo que o sea, yo creo que eso va a existir, va a seguir existiendo. Lo que pasa es que va a tener que buscar maneras diferentes de salir al paso. Y el problema muchas veces es que el cine muchas veces yo a veces lo veo como una ruleta rusa en la distribución independiente, que es en la que yo estoy, ¿eh? O sea, es decir, necesitas músculo financiero para poder afrontar 7, 8 estrenos y que uno te funcione bien y te ayude a pagar el resto que no te han funcionado bien, ¿no? Y eso es algo que existe, o sea, que le pasa a varias distribuidoras en España. No, supongo que en Paraguay le puede estar pasando a muchas distribuidoras que a veces es muy difícil, ¿no? Dar la tecla con algo. Entonces, decías antes, ¿no? O sea, es que vuelvo al punto de antes. ¿Cuál es la fórmula? Nadie lo sabe. O sea, nadie sabe qué es lo que hay que hacer, ¿no? Se habla mucho de que como estamos en un mundo globalizado, pues es buscar la universalidad de las historias, ¿no? Historias universales, que sean locales, ¿no? O sea, es decir, que tengan, o sea, digamos que un contenido local, pero con un significado global. O sea, todo esto está muy bien, pero realmente es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los creadores, ¿no? O sea, yo creo que la buena pregunta aquí sería, oye, ¿qué tiene que hacer alguien que quiere hacer historias y llegar a un público y, ¿no? Pues yo creo, esta es mi humilde opinión, y ya te digo que tengo mucho que aprender, obviamente, pero yo creo que, primero, no sé nada, pero lo que sí que creo que puede ayudar es que se haga un cine desde dentro, desde el corazón. O sea, un cine que sea muy honesto con el público, ¿vale? Muy, muy honesto. Bueno, o sea, con uno mismo, ¿no? O sea, un cine que no tenga ideologías, un cine que no se rija por sistemas de pensamiento cerrados, sino que sea un cine que pueda estar abierto a todo el mundo y tocar. Y eso, en el fondo, lo ves en muchas historias. Todos seguro que nos acordamos de la película Intocable, que es una película francesa, una comedia dramática de estas francesas que son preciosas y son espectaculares, ¿no? Pues ese tipo de historias es una historia universal, pero que habla de muchas cosas que existen en todos los países, ¿no? Pero ese tipo de historias es las que en el fondo te tocan, pero está escrita desde el corazón, ¿no? ¿Qué pasa? Hombre, hoy en día hay tendencias. Hoy en día Netflix, si tú eres un productor que has hecho una película y que interesa, Netflix te puede comprar la película, tú la estrenas en tu país, pero luego Netflix, yo conozco algún caso de un productor colombiano, por ejemplo, que conocí en una cafetería de repente, que me dijo que él había estrenado en Colombia y le habían comprado Netflix la película para todo el mundo, ¿no? Claro, pero no tiene que ser Netflix el que haga eso, en el fondo. Porque Netflix va a hacer eso en función de un algoritmo, en función de unos gustos, en función de una serie de cosas que no sabemos qué son muchas veces y que ellos vivos no lo dicen tampoco, ¿no? O sea, entonces yo creo que lo que deberíamos hacer nosotros como, en fin, como sociedad o como es apoyar nuestra industria nosotros, o sea, cada uno la suya, nosotros, ¿no? Y lo que hablabas de la individualidad, ¿no? De cada uno, de cómo, pues efectivamente, cuanto menos homogénea sea la sociedad, más heterogénea sea, pues más diversidad de películas se pueden dar porque hay más gustos, ya está. Entonces, yo creo que a veces, no estoy haciendo una crítica a Netflix, pero a veces puede ocurrir que el algoritmo, aunque digo, Netflix tiene categorías para todo, pero pueda homogeneizar a una sociedad en los gustos, en los consumos, en el tipo de historias que están buscando, ¿no? Y eso es una pena, eso es una pena, eso es una pena, porque al final
es endogámico, ¿no? O sea, no acabas de descubrir nada nuevo, ¿no? No sé cómo lo veis esto vosotros. He saltado muchas ideas, ya lo siento, pero... Alfredo, yo lo que pienso es lo siguiente para sondear un poco. Para mí, este es un gusto particular. Rotten Tomatoes generalmente tiene el puntaje que más asemeja a lo que a mí me gusta. ¿Verdad? Que es casualidad llamarle, ¿verdad? Y vos ves las 10 películas que hicieron 100% Rotten Tomatoes, no hicieron nada en taquilla. O sea, son películas, no son taquilleras, ¿verdad? Y generalmente a mí me gustan, ¿verdad? Pero eso ya es algo particular. Pero entonces vuelvo a dos ejemplos extremos, ¿verdad? De dos éxitos. Leal fue un éxito taquillero, creo que metió 90.000 personas, y sobre todo, y creo que mi amigo está contento con Leal, ¿verdad? Probablemente Leal por sus temas no recibió buena crítica o ganó festivales, pero él está feliz y no buscaba eso. Hamaca Paraguaya, es un honor en Paraguay, ganó el premio de Cannes y todo, y metió 4.000 personas, pero tampoco ella, creo que metió 4.000 o 5.000, tampoco ella esperaba meter 90.000 personas. Entonces yo creo que ese es un poco el secreto también, o sea, lastimosamente, o sea, no sé si lastimosamente, me encantaría que más películas, digamos, que a mí me gusten, que yo no soy dueño, la verdad, meta más gente, pero no esperar eso, o sea, yo creo que va por ahí, ¿verdad? O es como pasa en Paraguay, en música, Bronco creo que sí, no, ya le ganaron a Bronco, pero Bronco tenía, no me acuerdo quién le ganó, no fue Shakira, bueno, le ganó uno, pero Bronco tenía el récord de personas más, de espectadores, ¿verdad? Llenaba el defensor 1000 veces, ¿verdad? Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, o sea, de hecho no soy quien va a decir si es bueno o no, pero es una forma de música. De repente vino un grupo en teoría mucho más, por decirlo de alguna forma, que o sea, que los críticos digan que es música más culta, erudita, algo, y no meten gente, ¿verdad? O sea, yo eso lo he trasladado así, ¿verdad? O sea, eso es lo que yo creo que es un poco el problema hoy del cine. O sea, que se defina antes qué querés. Y hay excepciones como Intocable, hay excepciones como Titanic, hay excepciones, o sea, Life of Pi, Wonderful, o sea, se me ocurren excepciones, pero son la minoría, ¿verdad? Yo creo que esos son golpes de suerte más que planeados, ¿verdad? Cristian, tenemos que ir cerrando también esto. Mira que ya nos fuimos, ya vamos a llegar a las 2 horas de transmisión, así que tranqui nomás. Pero está súper interesante la conversación, ni me di cuenta, así que seguí nomás, Cristian. No creo que la gente se esté aburriendo. Siguen escribiendo, ¿eh? Ahí le mando un saludo a Diego Chevlis, que mandó una reflexión por internet. Guillermina también está ahí atenta, a toda la gente que nos está viendo. Un saludo para todos. Cristian, contame tu consulta. Víctor, vos me dijiste que iba a hacer un conversatorio agradable. Esta es la segunda pregunta que voy a hacer y antes de hacer la pregunta ya me sé que terminamos. Bueno, haciendo un poco, yo coincido con lo que dice Julio, ¿verdad? Y yo creo que lo de Julio, la reflexión de Julio es un poco un proceso de maduración que nosotros acá en Paraguay tenemos que tener en el sentido de saber qué queremos con nuestro producto cinematográfico. Que me imagino que, o sea, entiendo que también es un poco responsabilidad del capitán, del que maneja el timón del barco, que generalmente son los productores, ¿verdad? Pero creo que a ese pensamiento también tienen que adherirse los directores y también los guionistas. O sea, saber qué tipo de producto queremos hacer. Si apuntamos a un producto que sea festivalero, como Hamacas Paraguayas, o si apuntamos a un proyecto tipo Leal que sea taquillero y que lo que busque es entretener al público paraguayo y que sus expectativas concretas sean en nuestro cine y con los números de taquilla que habitualmente manejamos acá y que hagan que ese producto sea rentable, ¿verdad? Después, por otro lado, quiero defender un poco la parte creativa y el tema de Netflix y el algoritmo. Es cierto, pero Netflix lo que te saca con el algoritmo son tendencias. Si te vas a guiar siempre por los algoritmos de Netflix, nunca vas a romper esa tendencia y te estás por ahí cohibiendo de presentar algo que después se puede convertir en tendencia. O sea, ¿cómo el público va a volver tendencia a un producto nuevo si nunca le estás ofreciendo un producto nuevo? No sé si me explico. O sea, que ¿en qué sentido? Digo también que es importante, como esto es una industria y tenemos que crear productos que se tienen que consumir, es muy importante que tengamos en cuenta las tendencias. Pero de igual manera saber también que esas tendencias se pueden romper y lo que tenemos que tener es la capacidad de intuir productos que pueden hoy día no estar dentro de la tendencia, pero que pueden ser de alto consumo también más adelante, ¿no?
O sea, también en función un poco a qué tipo de película buscamos hacer, ¿verdad? Nada más que eso. Puedes cerrar ya si quieres, Víctor. Mira que Netflix a veces me recomendó y le hice caso y le pega, ¿eh? No es que... Y hay veces que no tanto, ¿verdad? Es relativo, ¿eh? Víctor, yo tenía uno, le pido perdón sobre todo lo que siguen escuchando, que hablé mucho en vez de disfrutarle a Alfredo, pero bueno. Y Alfredo tenía dos preguntas que me interesan antes, que sí, es Autocine, quiero saber qué tal está en España, y el aforo, que la cantidad de, o sea, el aforo que es más o menos el porcentaje de capacidad en la sala, de cuántas personas pueden entrar por tanto metro cuadrado. Si tener algún pincelazo, eso nos ayuda un poco, que es un poco nuestro problema hoy. Una pregunta, ¿se escucha mucho la lluvia? Es que aquí está lloviendo. No. Ah, vale. Vale, perfecto. No te duermas, Alfredo, que la lluviecita... No, que si me duermo además el virus de invasión me va a matar. No, lo que veníamos hablando antes off the record, lo habíamos comentado, pues los autocines en España yo no he escuchado nada especial, la verdad. No os voy a mentir, quiero decir que creo que sí que se está yendo y tal, pero no está siendo el fenómeno que se está dando en otros países de Latinoamérica o en Estados Unidos incluso, que ha cogido como una especial relevancia. Aquí en España sí que ha habido un impulso, pero no ha sido una cosa, vamos, a mí no me ha llegado que haya sido una cosa espectacular. Igual estoy mal enterado, también es verdad, pero no he visto nada especial. Y luego, en cuanto al tema del aforo, depende de cada provincia, porque cada provincia al final tiene un índice, aquí se está regulando todo mucho en función del índice de personas contagiadas por cada 100.000, ¿no? Habitantes, ¿no? Entonces, si tú tienes un índice muy alto, el aforo va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, hay en algunos, por ejemplo, en las islas, que son las islas muy turísticas de Las Palmas, de Gran Canaria, o sea, en general, todo lo que es Canarias y las Islas Baleares, que son muy turísticas en España, pues tienen un índice muy alto, por ejemplo, y también ellos han hecho unas restricciones de que creo que no se puede superar el 30% del aforo de la sala, ¿no? Que el 30% es muy poco, o sea, con eso es muy difícil salir, ¿no? Estamos hablando de 25. Claro, entre el 30 y el 25% incluso. No, 25 y que es poquísimo, ¿verdad? Es que es muy poco, es muy poco. Y luego, por ejemplo, en otras provincias, por ejemplo aquí en Madrid, estaba el cine al 75%. Lo que pasa es que hoy tengo que decir que no he hecho los deberes y no he podido leer. Es que hay tantas noticias que no he podido leer si ha habido restricciones en cuanto al cine, ¿vale? Porque hoy la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha emitido un comunicado con las nuevas restricciones, ¿vale? Entonces, es posible que ahora sea un 60%, ¿no? Pero hay algunos sitios donde está siendo un 50%, ¿no? O se está yendo al 30%. Y hay otros sitios donde se ha obligado a los cines a cerrar directamente. Hay varias localidades de España que de hecho, es que yo tengo un estreno la semana que viene. Nosotros vamos a estrenar una película el 25 de septiembre y ya hemos encontrado que hay cines que nos dicen, oye, mira, que yo quiero estrenar tu película, pero no voy a poder. No voy a poder porque no voy a poder. Ya está. No me dejan abrir, ¿no? Entonces, esto yo creo que se va a ir dando, va a ir pasando, pero es el día a día. Es el día a día, es seguir el día a día y ver. Entonces, es muy difícil que en este contexto hay mucha incertidumbre y es muy difícil. Al final te estás apostando, te estás arriesgando. Si ya es un riesgo, si ya es una ruleta, que os decía antes, una ruleta rusa donde hay fallas muchas veces y aciertas una y consigues salir al paso porque aciertas una y fallas el resto, pues aquí en este contexto es mucho más complicado, hay muchos más obstáculos. Pero yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que todo esto poco a poco irá pasando y poco a poco iremos saliendo y cuando haya una vacuna, mucho más. Ya está. No sé allá en Paraguay cómo lo veis. Yo soy optimista, de verdad, ¿eh? No, acá te comento, estamos cerrados todavía, ¿eh? Pero bueno, en Oviedo estamos abiertos y en Encarnación. En 2 ciudades están abiertas, el resto cerrado, pero el 95% de los cines cerrados. Pero bueno. Hay una consulta desde internet.
¿Cuántos euros le han dado desde el ICA como subsidio a los productores debido a la pandemia en España, Alfredo? Yo creo que no soy la persona porque yo soy distribuidor, no soy productor. Si te soy sincero, Ok. no lo sé exactamente. Yo sé que ha habido, pero yo creo que no se les ha pagado por el hecho de ser productores, sino que ha habido convocatorias, como siempre, y algunos han percibido algo por proyectos. Pero vamos, no tengo ni idea. Ya lo siento, Guillermina, no poder contestarte con propiedad. Acá algún productor español que conocemos, Cristian y yo, seguro que sabría responder esto bastante mejor. Pero yo tengo que ser sincero aquí, no te sabría decir, la verdad. Ya vamos a convocar a ese amigo de Cristian para otro conversatorio en Cuatía. Bueno, señores, Cristian, ¿no tenés alguna consulta más? Julio, te agradezco muchísimo tu tiempo. Alfredo, sé que allá es de madrugada ya, así que ya estamos mal, ya le estamos robando el tiempo a tu sueño. Te agradecemos muchísimo la predisposición y la clase magistral que nos diste. Gracias, Julio, también por todo el conocimiento que tienen. Cristian, para siempre, gracias, por siempre, gracias. Nos tenemos que ir despidiendo porque ya nos hemos sobrepasado bastante el tiempo promedio de los conversatorios. Creo que la gente se prendió y eso es muy bueno, pero estábamos hablando de que la gente acostumbra a ver 1 hora de serie y nosotros le tenemos 2 horas de conversatorio ya, así que es hora de cortar. Por eso les quiero agradecer a todos la predisposición al espacio y bueno, nos veremos más si no hay alguna reflexión para el final. Alfredo, Julio, Cristian. Bueno, por mi parte, más que nada agradecerle a Alfredo su tiempo. Compartimos en el máster una muy buena experiencia. Me hubiera gustado que él hablara de un proyecto documental que creo que se llamaba Guerreros de la Fe, creo, Alfredo, que siempre comento cómo ustedes crearon esa historia de los refugiados cristianos de Irak. Porque crearon un documental y él me hablaba siempre del pretexto para contar una historia y me explicó en qué consistía el pretexto para contar una historia en documental, pero ya no hay tiempo, que es una experiencia maravillosa. Será para otra. Para otra, sí. Nada más que agradecerte un montón, Alfredo, por tu tiempo, por tu información. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a Julio también por aterrizar un poco la realidad de local, saber un poco desde nuestro lado, que nunca vemos el negocio. Nosotros los guionistas somos un poco más etéreos, pero que es importante también conocer un poco cómo funciona la industria y agradecerle a Julio también las instrucciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas Saludos gracias. a todos, gracias al público que participó, gracias a Guillermina, Diego, ahí Mario Toñanes, saludos a todos, muchas gracias. Nos vemos otro viernes más con Cuatía. Chao, chao.